Que de nuevo con el saludo especial para todos. Hoy voy a tratar un tema que es de autoría propia, es de algo que llevo investigando durante muchísimos años, para ser sincero, y he profundizado sin que la academia, yo como lo conocen ustedes, realmente pues he trabajado bastante tiempo, ya 20 años dictando clase en las universidades públicas y privadas de Colombia, pero a la academia este tema se le volvió un mito, se le volvió un reto, no permiten que uno profundice en el tema ni en coloquios, ni en tertulias, y simplemente toman lo que está ahí, que ahorita les voy a decir qué es, y no permiten la confrontación de las ideas. Entonces, por eso es que le agradezco mucho de nuevo a Micoel Villamarín, a la ingeniera Rosita, a la sala, a todos los señores oficiales, a todos los que nos van a ver hoy y los que nos van a ver después en la vista posterior, cuando quede eso en las redes sociales. El nombre es La entelequia de la justicia social, un análisis histórico y académico. Entonces empecemos por ahí. ¿Qué es una entelequia? Una entelequia es una cosa irreal, es una ficción, es una ilusión, es una invención, una fantasía, quimera o irrealidad. Esa es la definición de la Academia, de la Real Academia Española de la Lengua. No es de cosecha propia, pero creo que está más que delimitado, más que acotado, que es una entelequia. Sin embargo, a pesar de ser una entelequia, no lo han vendido como una realidad o como una eh, verdadera, una ilusión que puede llegar a ser, cuando la realidad no es esa. Debo reconocer que ya hay otros autores, hay otras personas que han venido hablando sobre el tema, sobre todo en España, y lo recomiendo muchísimo, el doctor Jesús Huerta de Soto, gran abogado y economista, eh, también con Juan Ramón Rayo, y ese es uno de los referentes, pues, inclusive del presidente Milei de Argentina, y de los tres Albertos Venegas Lynch, que son como los asesores económicos del presidente Milei en la Argentina. Entonces, vamos a ver por qué es una entelequia. Joaquino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci. ¿Quién era este señor? El que llamamos los católicos León XIII. León XIII es un papa más importante realmente de lo que uno piensa, de lo que nos hemos dado cuenta, de lo que nos han enseñado, y para mí tengo que ha sido uno de los objetivos del marxismo cultural, acabar con su legado, acabar con su obra, y lo hicieron de forma muy sagaz, muy audaz, precisamente cogiendo la obra más famosa de él. Yo no podría asegurar que ellos mismos fueron los que la volvieron famosa, pero que no es la única. Entonces, los papas escriben cosas que se llaman encíclicas. Unos escriben más, otros escriben menos. Yo creería que este es el papa más prolífico en escritura que hayamos tenido. El señor escribió más de 80 encíclicas. Y de todas las encíclicas, la única que uno ve que medianamente la gente habla, comenta, es la Rerum Novarum de 1891, precisamente del 15 de mayo de 1891. Pero no es la única, ni fue la primera, pero tampoco fue la última. Eh, yo invitaría muy cordialmente a quienes gustan de la academia, a quienes gustan de la investigación, de la profundización, como lo sé que es mi coronel Villamarín, por ejemplo, y que adicionalmente admira a quien escribe, porque él también escribe mucho y escribe muy bien, a que revisemos hoy qué es más fácil encontrar, al menos estas otras dos. Quid Apostolici Muneris, que es una crítica muy dura del Papa León XIII a tres cosas. Una, al socialismo;
2 al comunismo y 3 a los masones, a la masonería. Fíjense ustedes qué interesante. Discúlpenme un minutico que yo aquí estoy escuchando una cosa. Hija, hija, Elena, por favor, vete al otro cuarto o afuera, que no me dejas concentrar. Gracias. Tengo una niña pequeñita de 6 añitos y como ahí se escuchaba el ruido, para que la disculpen. Y esta otra que se llama Libertas Protestantissimum, es sobre la libertad. Son encíclicas tremendamente políticas, tremendamente interesantes en el contexto real de León XIII, que es cuál? Es el final del siglo XIX, eh, donde pasan tantísimas cosas. Para los que gustan de la ciencia política, es cuando se está configurando Italia con Giuseppe Garibaldi, cuando están el nacimiento de los estados-nación, está eh, Inglaterra muriendo como hegemón, como gran imperio, Estados Unidos empezando a buscar ese protagonismo, esa hegemonía, Europa empezando a decaer también porque está cayendo ese gran viejo que es el imperio turco otomano, y todo esto lo lee muy bien León XIII y empieza a ver que la iglesia no se puede quedar rezagada con la historia y que con el cambio del mundo, la iglesia también tiene que renovarse, pero que tiene que renovarse sin perder sus principios, sus valores, su estructura y sus creencias. Entonces, creo que es supremamente importante leer estas encíclicas, al menos estas tres, y si no pueden conseguir las otras, no tienen tiempo, lean Rerum Novarum, que fíjense ustedes qué curioso, yo creo que a muchos de acá nos pasó, creo que fue el marco referencial de cuando nos enseñaron en los colegios, al menos a mí, yo que estudié en un colegio católico, fue la encíclica que me enseñaron a mí, la Rerum Novarum. Mis profesores de religión, así se llamaba en esa época, me enseñaron la Rerum Novarum. Y en Rerum Novarum es donde se consolida ese nombre que mucha gente conoce, pero no sabe quién es el autor, y aquí se los digo, el autor de lo que aún hoy llamamos la doctrina social de la iglesia es precisamente León XIII. Y León XIII en Rerum Novarum utiliza un sustantivo con un adjetivo que es el objeto de la charla que les quiero dar hoy y se convierte en algo supremamente importante. Él evidentemente no supo qué estaba haciendo porque pues el sentido que tiene eso en la encíclica no es el mismo que pasará después. Y aquí viene una de las grandes reflexiones que quiero hacer. Es o han sido tan importantes los temas de quién traduce los textos y en qué momento los traduce y con qué objetivo y con qué sesgo, que es parte precisamente de esto que vamos a ver hoy, de manera muy corta. Él llega a la escuela de Frankfurt en esas primeras décadas del siglo XX precisamente, y no podemos olvidar que en las primeras décadas del siglo XX, entre el 14 y el 18, minutos 14 y minutos 18, se da la Primera Guerra Mundial, que finalizando la Primera Guerra Mundial llega esa pandemia famosa que es la gripe española, y para que vayamos y vengamos acá también a Colombia, estamos en medio de unos gobiernos conservadores que vienen desde 1886, fíjense ustedes, 5 años antes de que saliera la Rerum Novarum, nosotros ya teníamos la Constitución del 5 de agosto de 1886, escrita por Caro, Miguel Antonio Caro, pero avalada por el presidente Rafael Núñez. Y esa escuela de Frankfurt es una corriente, un movimiento, no existe como tal un edificio que se llame Escuela de Frankfurt. Fue un instituto de investigación social que nace allá, en la Universidad de Goethe,
en Frankfurt, Frankfurt del Meno, en Alemania, y es Alemania la que se convierte en algo muy importante porque empiezan a llevar lo que había sido hasta ese momento una idea política, una idea bélica, como era socialismo, marxismo, lo intentan convertir en una idea académica y empiezan ahí a defender o a configurar todas esas ideas en eso que se llamará la Escuela de Frankfurt, y es tan peligroso y tan delicado. Tiene como cuatro fases. Hoy no voy a profundizar sobre eso, pero es muy interesante que busquen quiénes han estado ahí, inclusive alguien que se cita aún hoy por parte de tantos políticos que inclusive lo citan mal, como Jürgen Habermas. De ahí surge también lo que es la teoría de la acción comunicativa, y en ese orden de ideas va empezando a configurarse una ciencia, una carrera que en Colombia es bastante escasa, pero ya hay creo que dos universidades, al menos tengo seguridad de una, que es acá en la Universidad de Antioquia, que se llama Filología, es una carrera de 4 años, supremamente importante, y que se desarrolla en otra universidad alemana, fíjense ustedes, que es la Universidad de Heidelberg, así se le dice, realmente se llama la Ruperto Carola Heidelberg. Imagínense la antigüedad de esta universidad. Ustedes saben que la universidad más vieja del mundo es la de Bolonia en Italia, pero esta es la más vieja, la más antigua de Alemania, es de 1386. Entonces imagínense la fuerza de estas universidades en Alemania, con todo ese recorrido, con toda esa antigüedad, y se aprovechan de eso precisamente esas corrientes como el socialismo, el marxismo, que inclusive habrá que decirlo también, fíjense que lo que hace Emil Ilich Lenin es traducir a Marx del alemán al ruso, y él y Trotsky, que son los pensadores de la revolución, son los que quieren llevar esto a cabo, pero el que termina desarrollando la idea, pues es el padrecito Stalin. Ya se imaginarán cómo salió eso con alguien tan, comillas, ilustrado. Pero creo que es importante también decir quiénes son, por eso lo puse ilustres egresados entre comillas. Uno es un señor que tiene una frase realmente muy famosa, que luego se va convirtiendo en más cosas, eh, pero que para ese momento era algo muy innovador. Y esa frase es: miente, 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 que algo quedará. Joseph Goebbels, ministro de la propaganda del Tercer Reich, o de el nazismo, del nacional socialismo. Fíjense ustedes, precisamente. Y de esa misma universidad de Heidelberg hay otro señor que no solamente le hace mucho daño al mundo como el señor Goebbels y Hitler, sino alguien que le hace mucho daño específicamente a Colombia, y se gradúa ya de su maestría o especialización en filología. Ese señor se llama Sergio Jaramillo Caro, o sea, el cerebro detrás de la operación de información que hubo acá, vendiéndole al pueblo colombiano esa farsa del Pacto de La Habana como una paz, que hoy estamos dándonos cuenta, pues hasta dónde nos está llevando esto. Adicionalmente, en esos años 20 de Europa, luego de que finaliza la Primera Guerra Mundial, a eso le dicen los felices 20. Entonces la gente luego de la guerra y luego de la gripa española se dedica a bailar y a danzar y a tomar y a disfrutar de la vida, porque pierde mucho sentido la vida desde el punto de vista filosófico, y esos felices 20 hacen que el mundo, pocas personas quieran pensar, pero las que piensan
empiezan a diseñar estrategias de modelación de ingeniería social con ideas, como este señor, que es alguien supremamente importante para el comunismo de ayer y de hoy sobre todo. Inclusive es más importante para el propio comunismo hoy Gramsci que antes. Fíjense la frase, la conquista del poder cultural es previa a la del poder político. Es Antonio Gramsci es un personaje supremamente importante, el cual es el ídolo de alguien que hace poco también murió, Tony Negri, otro de los grandes pensadores del comunismo a nivel mundial, muy admirado por el presidente actual de Colombia, para que busquen por ahí discursos donde lo exalta. Entonces, nos vamos hacia este personaje que es Antonio Gramsci, y Gramsci es cofundador, fíjense ustedes, del Partido Comunista Italiano, con otro personaje que terminará en una vertiente que la gente hoy en la lectura posterior lo lee como si fueran absolutamente distintos las líneas de pensamiento, pero no lo son, que es Benito Mussolini il Duce, o sea, el padre de los facios y del fascismo. Entonces, ¿qué es el marxismo cultural? Y ya voy a volver al concepto así, que ofrecí hoy, que es la justicia social. Entonces, es un componente, estrategia de la guerra política, que profesa la deconstrucción de los imaginarios colectivos fundantes para construir otra historia, pero se puede utilizar en escenarios privados también. Está en todo el mundo y hoy lo vemos muy claro entre comunistas y globalistas versus patriotas. Entonces, fíjese la frase de Lenin, marchamos diferente pero golpeamos juntos. Nada es aislado, todo está relacionado. ¿Por qué marxismo? Lo que viene desde el siglo XIX, Marx y Engels. ¿Por qué la cultura? Porque en el siglo XX nace ese gran componente y, olvidé decirlo, en la escuela de Frankfurt toman el componente de freudiano, del psicoanálisis también muy grande, por parte de Herbert Marcuse, Habermas, una cantidad de gente que está participando ahí, y por qué hasta ahora en el siglo XXI ya nos vamos a dar cuenta cómo llega eso hasta acá. Entonces, de lo que en lo que nosotros nos formamos, los señores oficiales que están acá, de todas las fuerzas, que entendimos que era el heroísmo, la nación, ellos van a intentar acabar con el patriotismo, con los himnos, con las banderas, con la simbología, precisamente porque esa deconstrucción hace parte de eso. No requieren guerreros, requieren ignorantes. Y funciona distinto en cada país, pero fíjense, esta receta que les viene funcionando desde hace muchísimo tiempo, pero ya les voy a decir cómo, para no dar todo ese brinco tan grande hasta acá, cómo evolucionó esto en los últimos 100 años. Entonces está el transbordo ideológico inadvertido, que hace parte del marxismo cultural, del gramscianismo, ¿cierto? La combinación de todas las formas de lucha y la guerra popular prolongada. Yo sé que todos los que tienen aquí curso de inteligencia, han trabajado inteligencia, han estudiado, han profundizado sobre la inteligencia, conocen el concepto de la guerra de desgaste, ellos no tienen afán, los estados, las repúblicas, las democracias sí tienen afán porque generalmente, como se diseñó la república y la democracia, que son periodos cortos y alternancia en el poder, pues evidentemente es un gran caldo de cultivo para que ellos no tengan el problema de no tener el afán que tenemos los que creemos en los modelos republicanos. El objetivo del marxismo cultural es claro, es destruir los valores fundantes, los principios ancestrales que se han construido por las democracias occidentales durante siglos, los referentes, los íconos que rigen en el momento, y lo que se ha establecido, porque para ellos su triunfo, su gran triunfo, la deconstrucción y el romper todo, quemar todo, como creo que nos hemos dado cuenta en el gobierno que está llevando a cabo el presidente actual. Entonces ellos atacan generalmente tres componentes que son los soportes de la estructura social que creó Occidente. ¿Cuáles son esos tres soportes? Uno, la familia. Dos, la religión. Fíjense ustedes cómo les voy a conectar esto ya con lo que les acabé de mencionar de León XIII. Y tres, las Fuerzas Armadas,
que ese componente pues lo conocemos muy bien y hoy no vamos a profundizar sobre él. Entonces ya la premisa, la frase no es usted tiene y yo no, como se inicia en los temas del marxismo y el socialismo, sino usted es y yo no soy. Ustedes fueron y yo no fui. Por eso ahora seré. Tema bien complicado, bien necesario de entender desde la sociología. Y creo yo que, como lo dice mi coronel Villamarín muchas veces, y lo repite mucho en sus escritos también y en sus audios, la oposición actual, por ejemplo, acá y en Latinoamérica, en muchos países, no está haciendo una buena lectura, no está sabiendo entender por qué está pasando lo que está pasando y cómo debe ser el plan para resarcir hacia dónde nos están llevando. Entonces, este señor Gramsci es pionero, es origen, y cómo funciona. Él termina supremamente distanciado de Mussolini. Mussolini lo mete a la cárcel durante muchísimo tiempo. Él en la cárcel escribe los 33 cuadernos de la cárcel, así le dicen, entre 1929 y 1935. Él muere como 3 años después de que sale de la cárcel. Y fíjense ustedes qué curioso, la primera traducción no se hace del italiano al español, como la gente creería, o al inglés, se hace en Moscú y se hace al ruso. Ellos entienden el valor de los cuadernos de la cárcel de Gramsci y luego esa traducción al ruso pasará a ser otra traducción al alemán, luego al inglés y posteriormente llegará a Latinoamérica de forma incluso tardía, ya para los años 60 y 70. Gramsci lo que trabaja son temas de hegemonía. Yo no sé si mi coronel Villamarín ya había hecho algún programa sobre Gramsci, no voy a profundizar mucho sobre él porque voy a volver sobre el tema de la justicia social, que es el que ofrecí, pero entonces trabaja mucho el tema de la hegemonía cultural desde los intelectuales, desde la filosofía, de la literatura, de la estética, el arte. Para ese momento no están muy desarrollados los temas, está apenas empezando los temas de televisión, de cine, pero hacia allá debe ir todo en sus escritos de la cuestión meridionale y gili intellettuali e le organizaciones de la cultura. Él entiende que lo que está haciendo la Unión Soviética no va a durar para toda la vida porque no le puedes imponer la ideología de esa forma a un pueblo tan grande, sino que tienes que ingresar desde abajo por la cultura para que quede arraigada y no sea posible después sacar ese cáncer del comunismo desde las sociedades. Marcuse es el líder del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Goethe, lo que le habíamos dicho Escuela de Frankfurt, Hannah Arendt, Bertrand Russell, Jürgen Habermas, antes en Europa y después eso viaja hasta Estados Unidos, está en la Universidad de Columbia, muy fuerte, y no solamente ahí, fíjense ustedes, en Minnesota también está, Foro de Sao Paulo, es precisamente un reflejo de esto, que es 1990, creo que eso lo han profundizado bastante acá, hoy Grupo de Puebla, Instituto Tavistock en Inglaterra, marxismo más psicoanálisis, guerra cognoscitiva, bastantes judíos argentinos también lo han desarrollado. Y hay un libro que lo voy a recomendar, ahí lo están viendo en pantalla, que es La Rusia Soviética en China, de Chiang Kai-shek, que es precisamente quien, el padre de lo que hoy se llama China Taipei, ¿cierto? O Taiwán. Entonces, esa primera fase es la coexistencia pacífica, pero ellos saben que en algún momento pues no van a aguantar mucho si China decide invadir China Taipei, porque pues lo que está pasando en la geopolítica a nivel mundial nos está diciendo que cada uno de los grandes hegemones pues tiene un pequeño para invadir, por decirlo así, o para reclamar. Bueno, continúo. Gramsci, italiano, presidente del Partido Comunista, eso lo voy a omitir porque ya lo habíamos visto, ex compañero de Benito Mussolini. La primera traducción de sus cuadernos es al ruso, al alemán, al inglés y al español, ya lo habíamos visto. Y también influye
en lo que habíamos dicho, en esa traducción que hacen desde la escuela de Frankfurt, desde el gramscianismo, que lo traducen y lo llenan de contenido, esa social justice, esa justicia social que había escrito el Papa León XIII en su Rerum Novarum, empieza a migrar hacia documentos occidentalizados, por ejemplo, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Aquí vemos a Eleonora Roosevelt en ese 10 de diciembre del 48, y en esos 30 textos, en esos 30 derechos que surgen del desastre de la Segunda Guerra Mundial, ya se empieza a vislumbrar la influencia de la mala traducción o de la mala concepción que habían hecho desde la Rerum Novarum, que es la justicia social. Este personaje es supremamente importante porque es precisamente este el que ya de frente toma justicia social, las dos palabras, el sustantivo y el adjetivo, y ese contenido que habían empezado a trabajar desde la escuela de Frankfurt, desde los textos de las constituciones, por ejemplo, de la Ley General de Bonn en 1949, y toda la cantidad de constituciones que vinieron posguerra, este señor, que inclusive fue militar, y que, ojo, a diferencia de lo que casi todo el mundo cree en la academia, no era abogado, era sociólogo, fíjense ustedes, escribió, alguien sin ser abogado, sin haber trabajado el derecho, es uno de los más grandes, eso fue una gran sorpresa para mí cuando estudié derecho, porque a mí me lo vendieron como uno de los grandes filósofos del derecho. Entonces, yo después de un tiempo, cuando profundicé en el tema, me preguntaba, yo decía, pero ¿cómo es posible que un señor que lo catalogan como filósofo del derecho no es abogado? Pues bien, el señor lo clasifican así y es un diseño precisamente de la academia clasificarlo como gran teórico del derecho porque escribió este libro y porque al interior de ese libro él escribe precisamente el tema de la social justice. Pero aquí hay algo que es supremamente interesante. Fíjense cómo se llama este libro y de qué año es. A Theory of Justice. A Theory. La traducción que los que estudiamos derecho, no sé quién más en la sala haya estudiado derecho. Ah, bueno, acá está mi coronel también, Saldaña, y él me puede desmentir si así es. A nosotros nos venden que Rawls escribió un libro que se llama La teoría de la justicia. Y no es necesario ser un gran experto en inglés para saber que la traducción está mal hecha. Y que la traducción está mal hecha no de manera inconsciente, de manera cándida o de manera inocente, sino que la traducen con toda la intencionalidad como la teoría de la justicia. Porque al traducirla como la teoría de la justicia, entonces uno lo que entiende es que esa es una, una única, importantísima, la mejor, la más, la primordial, la que hay que aprenderse. Pero si traducimos y leemos el libro en inglés, no en español, porque las traducciones en español tienen bastantes problemas de sesgo supuestamente progresista, nos damos cuenta de que evidentemente Rawls estaba tremendamente equivocado con el tema de la social justice, pero que adicionalmente no es la teoría de la justicia, sino una teoría de la justicia, una,
¿Qué significa una? Una más. O sea que hay muchas teorías y que un señor sociólogo norteamericano que nació en Baltimore, en una universidad prestigiosa, publica una teoría más de la justicia, pero en Latinoamérica nos quieren vender esa una teoría de la justicia de Rawls como la única teoría de la justicia. ¿Y qué es lo que dice con ese social justice al interior de ese libro? Precisamente ese sonsonete tan que lo hemos escuchado durante muchísimo tiempo como la redistribución de la riqueza. Eso es tremendamente complejo y es tremendamente profundo, pero es tremendamente equivocado. De hecho, Rawls se da cuenta de que eso es una entelequia, de que eso es una irracionalidad, de que eso es un imposible, y plantea ya para el año 93, ya él está muy mayor, y escribe un libro donde desdice su teoría de la justicia, desdice de la redistribución de la riqueza, desdice de la social justice y se matricula, por decirlo así, en un pensamiento liberal, no liberal del partido liberal, que en Estados Unidos no hay partido liberal, pero en el liberalismo un poco más clásico, como lo dije ahorita, el que cree en la propiedad privada, el que cree en las libertades, el que cree en la tradición de poderes, el que cree en lo que nosotros, por ejemplo, al menos los que somos militares aquí o fuimos militares, eh, creemos que hay que defender una república con tradición de poderes, con alternancia en el mando del Ejecutivo y con el respeto por las otras ramas del poder, por los jueces de carrera. Entonces, fíjense ustedes, pero ¿qué hace muy sagazmente la academia, la hispanoamericana? Para ser muy preciso, que no latinoamericana, hispanoamericana, incluso también en Europa. Sagazmente lo que hacen es que no le dan a conocer a los estudiantes, sino el libro del 71. O sea, quédate con la teoría de la social justice, quédate con la teoría de la redistribución de la riqueza y no te quedes con el Rawls que en el 93 recogió sus propias palabras. Disculpa que aquí hay mucha bulla porque estoy aquí en el estudio y este techo es de madera, se está golpeando bastante de un aguacerote aquí. Bueno, muy bien, continúo. Fíjense el año en el que escribe también, y es por eso que les dije que los años 70 son muy curiosos, muy interesantes, y es en el mismo año en el que Rawls publica A Theory of Justice, un señor uruguayo publica con apenas, ojo, 30 años, 31 años, las famosísimas venas abiertas de América Latina. Este libro que nos ha hecho tanto daño, sobre todo en Hispanoamérica, principalmente en Colombia, pero no solamente en Colombia, no sé quién lo recuerda, cuando el entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías en una cumbre se lo regala al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ¿no? Pero también existe, y creo que mi coronel en algún momento lo ha tratado acá, como Eduardo Galeano llega unas décadas después a una conclusión como la que llegó Rawls con su libro del 71 y es, dijo, me faltaban muchos elementos para haber escrito lo que escribí, yo no lo volvería a leer, dijo el propio Eduardo Galeano de su propio libro. Sin embargo, la academia, sobre todo pública, hispanoamericana y colombiana en específico, sigue con la versión de Galeano, que si bien no escribe un libro para desdecirse, como sí lo hizo Rawls,
lo dijo en una entrevista, pero esa entrevista no la toman en cuenta ni los medios de comunicación, ni la academia, ni los supuestos sabios que hay en Colombia y en Hispanoamérica, y enaltecen la obra de Eduardo Galeano cuando él mismo denigraba ya al final de sus días de su propia obra. Es importante observar eso. La respuesta a las venas abiertas de América Latina la tiene un señor que es supremamente brillante. Fíjense ustedes qué curioso, venezolano, Carlos Rangel. Pero es un señor que no solamente era un simple venezolano, era un gran intelectual venezolano, que inclusive este libro, del buen salvaje al buen revolucionario, primero lo escribe en francés. Y es tan bueno el libro y es tan contundente de cómo desdibuja y desbarata toda esa teoría muy precaria de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, que se posiciona muy rápidamente como un bestseller, y la izquierda latinoamericana, ya algunos en el poder, vetan el libro, atacan el libro, todos esos intelectualoides de ese momento, y para mí tengo que a Rangel, a mí no me queda claro cómo muere Rangel en el 88 en su apartamento de Caracas. Yo soy uno de los convencidos que Rangel lo asesinan precisamente por el daño que estaba haciendo sus teorías y su defensa inclusive de las teorías del libro en ya espacios televisivos. Por ahí hay unas muy buenas entrevistas de Carlos Rangel, se lo recomiendo en YouTube, inclusive de su esposa también. Entonces, este libro lo recomiendo mucho, lo tengo inclusive por acá, no sé si yo también estoy ahí en cámara, lo tengo aquí en físico, en original. Muy recomendado el libro. Pero en homenaje a Carlos Rangel vienen un libro escrito a tres manos que adicionalmente se vuelve una trilogía, y también lo recomiendo muchísimo. Y ataca precisamente ese concepto errático de la justicia social y del ser las víctimas latinoamericanas, hispanoamericanas. Y este libro a tres manos se llama El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Escrito a tres manos, ¿por quién? Por un cubano que hace muy poco murió, Carlos Alberto Montaner, que escribía y vivía en la Florida. Dos, el hijo o el hermano de Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa. Y tres, peruano, de origen peruano. Y tres, alguien de origen colombiano, que inclusive, habrá que decirlo también, fue supremamente amigo tanto de Fidel Castro como de García Márquez, que es Plinio Apuleyo Mendoza. Este libro sale más o menos en el 93 y va haciendo un recorrido muy interesante por esa izquierda latinoamericana de los 60s, de los 70s y de los 80s. Los ataca duro con más o menos 10 capítulos muy buenos, se los recomiendo. Luego viene una segunda parte que se llama El regreso del idiota, y es la aparición de Chávez en el escenario hispanoamericano y de cómo Chávez salva la papeleta a los cubanos, porque estaban en una crisis como la que están empezando a vivir en ese momento, luego de la caída del imperio soviético. Y en tercera etapa, el nuevo idiota, últimas noticias del nuevo idiota, que ya es el postchavismo, el tema de Maduro, Correa, EU y esta cantidad de corrientes que están afortunadamente saliendo del poder.
Entonces, los quiero dejar hasta ahí porque creo que el tiempo es corto y me gustaría escucharlos a ustedes ya para las preguntas y donde entendamos que, para conclusión, la justicia social fue una eh, traducción llena de contenido por parte de comunistas y socialistas, que no empezó con esa idea, que no empezó con ese sentido en el Aguero Novarum de León 13, sin embargo, que hasta el día de hoy le siguen vendiendo humo y le siguen vendiendo falsas ideas a los estudiantes hispanoamericanos en universidades públicas y privadas por medio de una cantidad de autores eh, y no les explican la recogida de sus palabras, pero entonces creo que es importante que al menos dejemos la duda, dejemos las preguntas y empecemos a profundizar en cuando escuchemos inclusive a partidos y a candidatos, inclusive de derecha, hablando de justicia social en Colombia y en muchos países de Hispanoamérica. Muchísimas gracias. Bueno, Voy a mi dejar de... capitán, muchas gracias, muy amable por esta interesante, muy interesante tema, de verdad que, como diría alguien, solo sé que nada sé, ¿no? Y cada vez aprendemos más con, con la fundación, con invitados tan especiales como les usted. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, para no alargarnos, vamos a darle la palabra quien levantó aquí la mano, mi coronel Jairo Giraldo Delgado. Entonces, adelante, mi coronel Giraldo. Muchas gracias. Un saludo al auditorio. Me Gracias. avisa, por favor, cuando me falten 5 segundos para los 2 minutos. Quiero hacer es un Miguel, no le aporte. estoy escuchando muy bien, me disculpo. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí lo escucho mejor. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, señor. Bueno, quiero hacer un aporte. La bandera del progresismo, del socialismo y del comunismo en América Latina ha sido precisamente la justicia social. En el caso de los países donde han llegado presidentes con este corte, ya no están utilizando en lo que se formaron, que fue precisamente el manifiesto comunista conocido por todos ustedes y escrito por dos personajes siniestros vagos que nunca trabajaron. Eh, Aquí en toda América Latina se ha venido empleando algo que se denomina la revolución molecular disipada del francés filósofo Félix Guattari. Este señor escribió esta cartilla en francés en 1977 y más o menos en los 85-90 pasó al español y una vez la conocieron, empezaron a aplicarla. Esta revolución molecular disipada fue precisamente la que utilizaron en todas los estallidos sociales en América Latina que ustedes conocen, incluido el de Estados Unidos y lógicamente el de Colombia, que dio lugar a que Gustavo Petro fuera el presidente. Ellos utilizaron esto de una manera muy estratégica, puesto que aquí también se utiliza lo que llama el ajedrez chino. Y de esta manera fue la única en que ese estallido social en las tres principales ciudades organizada en su momento por los dos Gustavos, Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, y por el senador conservado y los tres alcaldes de izquierda de las tres ciudades, Quintero, el hijo de Ospina en Cali, y lógicamente que estaba en Bogotá en este momento, en ese momento. Eso fue lo que dio lugar a que fuera un éxito para ellos ese estallido social, porque utilizando el ajedrez chino podían utilizar 60, 70, 80 eventos de terrorismo urbano y que lógicamente la Policía Nacional con el grupo que tenía en su momento que se llamaba el SMAT, que ahora es el UNI, no lo podían controlar. Ese ajedrez chino es utilizado, ustedes saben que un tablero de ajedrez es la manera para tener una visión de una estrategia especial, pero esos 64 cuadros que tiene un ajedrez con 32 fichas, dos ejércitos que se ubican al lado y lado y con un campo de batalla que precisamente son 32 cuadros, ellos lo cuadruplican en el ajedrez chino
y simplemente utilizan los vértices de cada cuadro. Es decir, multiplicamos 64 cuadros por 4 y eso es lo que ellos utilizan para poder hacer eso y que fue un éxito para ellos y lógicamente un fracaso para la fuerza pública. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Me permite hacer una situación que no alcance a llegar todavía porque lo tengo con una segunda parte, pero aprovecho para hacer la introducción. Es precisamente este tema de la justicia social el que terminan utilizando y convirtiendo esa mal llamada teología de la liberación con ese acuerdo de las catacumbas, con el señor Leonardo Boff, brasilero, Gustavo Gutiérrez, peruano, que acaba de morir en Argentina, eh, y esos curas que terminaron aquí en la mal llamada revolución, como Camilo Torres, y aún hoy hay sacerdotes e incluso obispos que in pectore llevan su, su teología de la liberación, sino que en Colombia se les ha complicado un poquito, pero aquí hubo alguien muy famoso que fue el obispo Rojo, Valencia, y sigue aquí antioqueño. Entonces, esa es una segunda parte que vamos a hacer, pero que les pido un poco de paciencia para hacerlo después de las elecciones, para que hablemos un poco de teología de la liberación y de cómo la justicia social se utilizó precisamente para la opción por los pobres, como les dicen ellos. Gracias, Nicolás. Bueno, gracias mi capitán, gracias mi coronel Giraldo por su intervención. Le damos la palabra entonces a nuestra ingeniera Rosita. Adelante, ingeniera Rosita. Es que tiene problemas de micrófono, ya está oyendo, pero no puede hablar. Ok, ok, mi coronel, gracias. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues acabamos de escuchar un complemento muy amplio y con mucha relación histórica y escritores y teorías sobre estos asuntos de justicia, igualdad, equilibrio, la famosa brecha de la desigualdad que tanto pregonó el premio Nobel Joseph Stiglitz, que por algo lo nombró el presidente de Estados Unidos, eh, Clinton, como asesor económico. Fue un gran escritor de artículos precisamente de todo esto. Vemos que esto es un concepto que viene desde hace ya más de un siglo, desde precisamente el Rerum Novarum, y que se afianzó mucho y se desarrolló mucho en el Concilio Vaticano II, donde el Papa Pablo VI, que fue el que terminó, culminó, cerró ese concilio, pues produjo muchas ideas de carácter social, donde casi que la iglesia dejó de ser tanto de teoría celestial y se metió en mucho en teoría terrenal, influyendo sobre los gobiernos y, y sobre las teorías. Pero en lo que nos acaba de explicar mi capitán Úsuga, vemos que la mayoría de las personas que escribieron sobre estos temas terminaron arrepintiéndose de haber escrito y de haber favorecido y de haber promovido todas esas teorías porque terminaron en grupos revolucionarios, insurgentes, inclusive subversivos, incluido nuestro Plinio Apuleyo Mendoza, que en su famoso capítulo de su libro final, creo que el capítulo se llama es Entre Fuegos o Fuegos de algo así. Dice En, que él, mi coronel, en este libro, en el manual del idiota. No, creo que es no, zona de no, fuego. Creo que es zona de en, fuego. en otro librito más pequeño que él escribió después, eh, dice que él, sí, que él admite que en su juventud fue, casi que lo dice, aunque no lo expresa directamente en forma explícita, que fue víctima
de todo ese entorno revolucionario de hippies, de consumidores de marihuana, de los teóricos de la guerra anti-Vietnam, de las manifestaciones contra esa guerra precisamente, y etcétera, etcétera. Todas esas revoluciones que existieron, la primavera de París, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión es que terminaron arrepintiéndose igual que Carlos Marx, que cuando le dijeron que porque había escrito pues sobre el capitalismo, contra el capitalismo y promoviendo el comunismo, que había causado tantas guerras y confrontaciones y tantas revoluciones, pues se disculpó diciendo, no, simplemente fue una bonita idea, una bonita sugerencia, pero lo que pasa es que los demás ya, la culpa es de los demás, como Lenin, que la convirtieron en revolución y en baños de sangre, y después se prolongó con Stalin. Entonces, si supiéramos todas estas cosas como nos las acaba de explicar mi capitán desde el comienzo y se estudiara y se enseñara en las escuelas y se dejara claridad, no sería tan fácil conquistar jóvenes revolucionarios para irse a hacer guerra en el monte, como Camilo Torres, obnubilados con la famosa teoría de la liberación, que yo llamo más teología de la revolución. Entonces, nos habríamos ahorrado muchas cosas. Desafortunadamente, no lo hemos estudiado, lo estamos viendo solo hasta ahora. Y muchas gracias, mi capitán, por habernos enseñado tanto. Gracias, mi coronel, por sus palabras, como siempre, tan generosas para conmigo. Y sí, sabe que yo estoy muy de acuerdo con usted. Fíjese que yo creo que ninguno de los que estamos acá en las escuelas de formación militar y policial recibimos este, eh, estas instrucciones. Entonces, leer el enemigo sin estudiarlo es muy complicado. Y hay una frasecita que me gusta mucho de este libro, que la pone al final en una cosa que le pone como index expurgatorio, y es, lo malo no es haber sido idiotas, sino continuar siéndolo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Maravilloso. Bueno, gracias a mi capitán, gracias a mi coronel González. Bueno, tenemos un participante, don Héctor, si desea agregar algo. Adelante, por favor. Mi coronel, muchísimas gracias. No, solamente como siempre felicitar a mi capitán Úsuga, a mi coronel Villamarín en la fundación y a tantas personas que han pasado por aquí, a mi coronel González, a Rosita, a mi coronel Jairo Giraldo y a usted, mi coronel Ramiro Saldaña, por este ejercicio que hacen día a día en este ejercicio por el aprendizaje. Creo que ustedes ya completaron unas 3 maestrías ya en este proceso y cada día nos siguen enseñando. Los felicito y muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Don Mi Héctor, muchas coronel, gracias. mi coronel, muchas gracias. Qué bueno saber de usted, señor. Por ahí me llamaron de NTN 24 y lo recomendé. No sé si hizo programa ayer. Qué bueno verlo, señor. Ayer no, me llamó Saldaña y le di un saludo muy especial el Día del Periodista, pero mucha política, mi capitán, mucha política, señor. Sí, por eso me extraña que esté aquí. Yo creí que estaba pues, en una tarima. Acabo de llegar, aquí estamos aquí dándole la mano también a la fundación que quiero tanto. Muchas gracias, mi capitán. Bueno, señor, qué gusto verlo, señor. Un abrazo, señor. Yo le bendiga. Mi coronel Héctor, muchas gracias. Qué pena no tenía ahí referenciado. No, señor, con todo cariño, mi coronel, un abrazo, señor. Qué pena con usted. Muchas gracias. Bueno, mi capitán, acá tomarme 2 minuticos porque acabo de encontrar algo genial. Es que de verdad está exquisito, ¿no? Con lo que el, el libro que nos hablaba del doctor Rangel, Alma Bendita, como ese en su momento el libro del buen salvaje, buen revolucionario, pues no sé, me puse a cacharrear acá mientras que hablaban y toda la cosa, pero me parece interesante. Algo de lo último que me pareció que cómo traer el escrito, su contenido de este libro a lo de Venezuela y Colombia. Y Uy, nos da unas puntaditas ahí geniales. Y dice así, qué más. aplicar la tesis de Carlos Rangel a la realidad actual de Colombia y Venezuela es un ejercicio fascinante,
ya que muchos analistas consideran que el autor describió en 1976 los mecanismos que hoy explican las crisis y tensiones de estos dos países. Acá tienes una comparación de sus ideas con el contexto político actual. Primero, Venezuela. El colapso del Estado paternalista. Hágame el favor. Rangel fue un crítico feroz del estatismo venezolano, incluso cuando el país era rico por el petróleo. Tipo brillante, brillante, Sí, sí, bonito, sí. brillante. Para él, Venezuela representaba el riesgo máximo del mito del buen salvaje, hágame el favor, aplicado a la economía. La utopía petrolera. Rangel advertía que basar la identidad y la riqueza en un recurso natural sin esfuerzo productivo creaba una sociedad de mendigos, dependientes del Estado. Uy, En la Venezuela actual, esto se tradujo en el colapso total cuando el modelo de distribución de renta se agotó. ¿Cómo le pareció eso? No, Dios mío. Ahora lo de Colombia. Colombia, el buen revolucionario en el poder. El buen revolucionario en el poder, Colombia. El caso de Colombia, las ideas de Rangel cobran vigencia con el ascenso de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda del país. El relato del agravio. Rangel sostenía que el revolucionario justifica su acción en un pasado de pureza, destruido por élites malvadas o potencias extranjeras. El discurso de Petro sobre la paz total y el cambio de modelo económico resuena con la idea de Rangel de que los líderes buscan refundar la nación sobre mitos, a menudo ignorando las realidades técnicas de la economía del mercado. Antiamericanismo mítico. Una tesis central del libro es que culpar a Estados Unidos, el imperialismo, es una herramienta para cohesionar políticamente y evadir responsabilidades internas. Bueno, ahí lo dejo. No, Así es, interesantísimo. Qué cosa tan exquisita de ese tipo, Nicolás era genial, es un visionario. tipo genial, un Sí, sí, súper visionario, pero no, su propio pueblo, no, como siempre, no fue profeta en su propia tierra, no lo valoraron, lo persiguieron, pero les recomiendo, como les dije ahorita, unos videos y unas entrevistas muy buenas del señor, porque ese tipo era brillante, y el libro, parece uno leyéndolo, parece que lo hubiera escrito, mire, el libro está cumpliendo 50 años, y 50. parece uno que lo hubiera acabado de escribir. Es muy Sí. bueno el libro, muy bueno. Pues le recomiendo entrar ahí a la IA, ChatGPT o cualquiera de esos. Ahí les va a salir el video, precisamente. Ahí sale el video donde explican muchas cosas y hay un análisis profundo de esto. Me llamó mucho la atención cuando mi capitán empezó a explicar lo del doctor Rangel. Y bueno, muy aterrizado y muy oportuno a lo actual que está ocurriendo en el país. Bueno, mi capitán, entonces hemos terminado así la ronda de la sala virtual, Teniente Coronel Eugenio Alarcón. Le agradecemos mucho, le damos la palabra entonces a mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Y finalmente para usted, para que nos dé la bendición por el día de hoy, agradecidos por esta excelente exposición. Gracias, mi capitán. Y adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias, mi coronel Fuentes. Y a usted, como siempre, capitán Andrés Usuga, muchísimas gracias. Usted ha sido muy gentil. Este tipo de eventos académicos ayudan muchísimo en la formación, en la visión, en la estructuración del pensamiento para tener argumentos de qué es lo que defendemos. Usted lo ha hecho con lujo de detalles, de manera muy sintética. Nos ha hecho un movimiento, un traslado, un recorrido trasiego por la historia, nos ha demostrado dónde está el origen, la manipulación que le han dado al acomodo, la forma como las ideas de Gramsci se fueron metiendo en distintos sectores académicos, sociales, culturales de la sociedad y cómo se ha venido manejando de manera muy artificiosa
la famosa frase de que una mentira repetida se vuelve verdad. También pues usted nos planteó con varios libros, los documentos, cómo se han presentado y refutado las tesis, pero tenemos un tema complejísimo en Latinoamérica que tal vez en el título del doctor Mendoza y los otros dos que le ayudaron a escribir el libro, les faltó decir que el idiota no lector. Es que en Latinoamérica no leemos, no nos gusta leer. Y muchos de los que medianamente leen, leen a las carreras y no interpretan. O leen un solo documento y creen que ya con ese conocen todo y no tienen capacidad de análisis de síntesis. Por lo tanto, con todo este aporte que usted nos hace como siempre, nos ayuda muchísimo a pensar, entender, analizar y tomar caminos más claros, pero es una tarea muy difícil. Por lo tanto, como siempre, le agradecemos, como los paisas, con el Dios se lo pague, ¿Qué le parece? pero al mismo tiempo le pedimos que no se olvide que en esta fundación, siempre que usted venga y nos aporte todo este tipo de conocimientos, tanto jurídicos como culturales, como históricos, como filosóficos, como de formación, de sociología, etcétera, no solo que nos sirven a todos, sino que es muy necesario, porque usted sabe que estos videos quedan y con el paso del tiempo siempre hay quien los visite, habrá quien los critique y escribe cosas ahí porque lo envían, pero el fondo es que si lo critican es porque le está llegando donde es. Así es de que Andrés, usted es muy gentil, muchísimas gracias nuevamente por su gentileza y aquí siempre esta sala está abierta para que usted pueda venir a acompañarnos. Le doy la palabra para que usted se despide de nuestra parte. Les deseamos a todos que Dios nos siga bendiciendo y mañana continuaremos con las actividades académicas. Adelante, Andrés. Gracias, señor. Un Dios le pague a usted, a la Fundación como siempre. Yo sé que este trabajo, lo felicito porque su constancia, dedicación, disciplina, rigor, esto es un tema muy complicado, pero yo sé que eso no va a ser agua en el mar, un feedback que la historia se lo va a reconocer, la República se lo va a reconocer y muchos ya lo hacemos, pero yo creo que lo que usted está haciendo como repositorio es supremamente importante para las nuevas generaciones y aspiramos que algún día nos hagan caso, al menos en las escuelas de formación militar, no solamente las de formación, sino las avanzadas, para que utilicen su, su repositorio. Es supremamente importante. Y un Dios le paga a usted, a todos. Y vamos para adelante. Y con la ayuda de Dios, después de elecciones, profundizamos en otro temita que tengo por ahí pendiente. Un abrazo Bueno, muy especial. muchas gracias, Andrés, muy amable. Entonces, nuevamente nuestro agradecimiento y a todos les deseamos una feliz noche y que Dios siempre nos siga acompañando. Amén, Ahí, amén. ahí estaba Héctor Carrascal enviándole aplausos. Igualmente nos unimos a ese gesto y les deseamos lo mejor de lo mejor a todos. Muchas Gracias, gracias. feliz noche para todos. Feliz Gracias. noche para todos.